Me puse a ver la diferencia entre hace varios años y ahorita. Podemos ver que estaba mucho más húmedo en 2013, pero lo que más me preocupó, 2023, no solo lo encontré increíblemente seco, me encontré con esto. Intentaron censurar lo seco que estaba el humedal y me quedé en shock. Este censura no aparece en años donde hay agua. Aparece exclusivamente el año en el que se secó. Esta semana, un tuit mío medio pegó en donde alguien estaba comentando el gasto energético y de agua de las cerveceras en Monterrey. Y yo hice los cálculos porque me molestó mucho que usara inteligencia artificial en su imagen para llamar esto. No me sorprende ahora que ya sé quién es esta cuenta. Vigila Ciudadano es un güey bastante facho que realmente solo estaba usando esto para atacar a las cerveceras por exportar las cervezas, porque aparentemente robarnos el agua está bien si nos vendes Heineken a los mexicanos y no a extranjeros. Pero bueno, me molestó mucho que usara una imagen de IA porque haciendo los cálculos de lo que Querétaro dice que va a invertir en data centers, tiene planeado más o menos 1.3 gigawatts en data centers construidos para 2030. Guárdense esa fecha, para 2030, es su favorita. Si eso fuera cierto, y bajo algunos estudios que ha hecho la misma Universidad de Querétaro, se usarían entre 7 y 9 mil millones de litros de agua al año. En contexto, eso es más que el agua que gasta todo Grupo Heineken y todo Grupo Modelo en Nuevo León. No, la sequía que le llegó a Nuevo León, donde le estaban dando un montón de agua a estos dos grupos cerveceros, todo eso junto no se compara con el agua que gastaría la industria de la inteligencia artificial y de los data centers en Querétaro en 2030, si se cumplen las cosas que están prometiendo, amenazando, diría yo, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a analizar el impacto ambiental real. Real entre comillas, porque es el impacto real si pasara lo que dicen que va a pasar. Pero hay otro factor, el hecho de que la verdad yo no creo que se vayan a construir muchas de estas fábricas, muchos de estos data centers, y la realidad política detrás de ello es bastante más compleja de lo que pensaríamos, ¿no? Hay muchos factores que pensar entre Silicon Valley, la cooperación de la Cámara de Comercio México-Israelí y el hecho de que esta es una burbuja que da todas las impresiones de que va a explotar pronto. Estamos gastando millones de dólares en infraestructura en México que está robando un montón de agua. Incluso si no estuvieran en contra de la inteligencia artificial como yo estoy, yo no creo que esto vaya a ser redituable ni a corto, ni a largo, ni a ningún plazo. Siento que esto es un error terrible que estamos cometiendo. Siento que estamos devastando el medio ambiente y el acceso al agua de la gente de Querétaro para recibir migajas si acaso. Mucha gente llegó a contestarme, insultándome, diciéndome ignorante, con varias respuestas muy similares. Una, es que es agua tratada, no es potable. Es que tienen Coolant Distribution Units o CDUs. Nadie de las decenas de personas que llegó a contestarme me dio pruebas de que esto se está usando en Querétaro. La industria de data centers adaptada a la inteligencia artificial es relativamente nueva, ¿no? Los data centers anteriores usaban mucho menos calefacción, mucho menos enfriamiento, mucho menos cantidad de electricidad. Sí usaban mucha, pero por eso es que hay una diferencia entre usar redes sociales, ver un video en YouTube y usar inteligencia artificial. Estamos hablando de cantidades de magnitud, de órdenes de magnitud de diferencia. El impacto ambiental que hemos visto de la inteligencia artificial. I have a jar right here. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after Este es el agua en Georgia después de que se instaló un data center. a data center was constructed, the metadata center was constructed. The only difference between the clean water and this was that data center. Antes estaba limpia, llegó ese data center y estaba más que café. Another one as well. So this wasn't just one well. This wasn't just one family's situation. This is what the drinking water now looks like. Dice que una parte clave de esto, dice, no es solamente un pozo. Pozo es una parte clave de esto. Porque son esos mismos pozos a los que están usando para accesar al agua potable del resto de la gente. Esa agua ya no es potable. Ben Jordan, un youtuber, ha estado yendo alrededor, sobre todo lo de The Colossus,
de Elon Musk en Memphis, Tennessee? So, in the Boxtown neighborhood of Memphis, Tennessee, Elon Musk has built Colossus, which is a massive data center with the primary objective of training Grok. Colossus is located right next to Memphis's water recycling facility in the Mississippi River, which is not a coincidence because it's estimated to use up to 5 million gallons of water per day. The power grid in Memphis was never designed to support anything like this or a data center this big. So, what does the richest person in the world do when a major city can't supply enough power to their AI system that generates edgy jokes and child abuse material? This is some 2026 trivia for you. Well, I flew a drone over the facility earlier this week so you and some regulators could see. And if you guessed methane gas turbines, congratulations. And just a few hours before recording this, the EPA confirmed that using methane turbines to power data centers is in fact illegal and violates the Clean Air Act. If you're wondering why they're illegal, it's because they emit heaping amounts of nitrogen oxide into the air, which is well known to cause cancer and asthma. And it's quite the coincidence that the nearby community of Boxtown has drastically higher asthma rates and cancer risk that is 4 times higher than what the EPA deems acceptable. So I guess now the question is, will anybody be arrested for this or even fined for it? Or will they even be forced to stop doing it? And if not, what are you going to do about it? Otra cosa que no vamos a ver hoy completamente, pero Ben Jordan también hizo, fue a estos pueblos y midió el sonido infrasónico, o sea, las ondas infrasónicas que emiten estos data centers y cómo han afectado a la salud cardiovascular de los pueblos alrededor donde están, y también inducido epilepsia en gente, ha decimado la salud de la gente alrededor de estos data centers. Ahora, un problema que tuve haciendo el research de esto: ¿dónde están los data centers en México? Y esta es una pregunta que también Ed Citron, aquí la persona que más hatea con datos a la IA de todo el internet, y yo lo sigo mucho, dice: ¿dónde están los centros de datos? Porque mucho de lo que ha habido ha sido mentiras, ha sido promesas vacías para inflar las acciones de las empresas de IA. Pero claramente sí hay algunos data centers construidos, ¿no? Porque como vimos en ese video de Ben o el agua de Alexandra Ocasio-Cortez, es evidente que ha habido algunos data centers construidos. Pero la industria dice que para que funcione, para que la burbuja de la IA no explote, necesitan crear mínimo 3 gigawatts al año. Mínimo. Ed calcula que ni siquiera 1 gigawatt se construyó el año pasado. Y eso me puso a mí a rascar en la cabeza, porque se supone que en México abrieron mínimo 300 megawatts en Querétaro. ¿A poco Querétaro es 30% de la IA en todo el mundo? No me cuadraba la idea. Entonces me puse a ver cuáles son los data centers que ha encontrado Ed que se han abierto. Encontró uno de 60 megawatts en Reno, Nevada. Uno de 36 en Phoenix, Arizona. Uno de 450 en Corpus Christi, Texas. Uno de 24 en Columbus, Ohio. Uno de 1 megawattzote en Carolina del Norte. Y uno de 36 en Santa Clara, California. Y también calculó que se han estado tardando mínimo 33 meses en abrir todos estos data centers. Esto significa que hay un chingo de chips que vendió Nvidia, la empresa más valiosa del mundo por vender chips, que están solamente en alguna caja todavía empolvándose en lugar de usándose. Y eso es a lo que yo me refiero cuando dije que la única razón por la cual no nos estamos yendo al demonio, por la cual no nos ha quedado el 20 de lo devastador que va a ser la industria de los data centers en México, es porque no se han construido los que se prometieron que se iban a construir. Si cumplieran su promesa o amenaza, estaría seco el país. Porque así como vieron, así es como se ve el agua en un pueblo donde se instalan data centers, ¿no? Así se ve el agua en un pueblo donde instalan data centers. Y esto es en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que una empresa gringa que así trata a la gente en Estados Unidos va a venir a México y va a construir con más preocupación de su impacto ambiental? Es absurdo. Van a tener menos cuidado, porque eso es lo que siempre pasa con una empresa de tecnología. Va al sur global, lo usa para aprovechar la mano de obra barata, la tierra barata, el agua barata, la electricidad barata y la falta de regulaciones. Entonces, bueno, me puse a ver cuáles son los data centers que hay. Puse a ver cuáles son los reales, data centers reales. Me puse para eso a buscar en lugares de la industria, no en los que los reporteros checan, no en los que les dan al gobierno. La industria de la IA miente mucho, incluso a quienes invierten, pero por lo menos les tiene que decir
a dónde va su dinero. Entonces, chequé los poquitos data centers que hay aquí, primero en esta página, había un montón y me espanté, había unos en Ciudad de México, pero la mayoría son prometidos. Si checamos el mapa, vemos que hay 27 en el centro de México, 27 en Querétaro, perdón, pero pasa algo chistoso si hago zoom más y más y más. Los que están más realistas están en los parques industriales, pero hay 7 que su dirección está en el centro de Querétaro y 4 de ellos están en su Alameda. O sea que o no están los datos bien, o están mintiendo, o se registraron bajo algo falso. Pueden ser empresas fantasma, o aún no están construidas y ni siquiera saben dónde las van a construir. Hay un buen de promesas que son pura mentira para inflar acciones. Entonces, todo el impacto ambiental que estamos viendo y el que no estamos viendo ocurre por solamente 4, de las cuales solo 2 están prendidas. Solo hay 2 data centers en Querétaro que la industria reconoce y de ellos solo son 630 megawatts en todo el país. Perdón, sí, 690 megawatts en todo el país. 4 data centers. Esa es la prometida inversión que va a sacar a Querétaro adelante. 4 data centers que se han logrado construir. Este es el index para la gente como que quiere saber dónde invertir, ¿no? Esto es para saber si tú quieres entrar al mercado de IA y quieres meter tu dinero en Querétaro, en qué lugares puedes meterlo, ¿no? 4 y de ellos solo 2 están con las luces prendidas. Entonces chequé, ok, ¿cuáles son esos 4? Y eso me llevó a 2 lugares, ¿no? Vamos a nuestro confiable Google Maps. A lo mejor hay más data centers. Debe de ser un punto medio entre esos 27 y 4 o 2. Mucho de eso es porque la mayoría de la capacidad de información en México está en la nube, no está en data centers construidos para eso, lo cual significa que es más ineficiente, pero también es más difícil de rastrear, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, no tienes que esperar 1 año o 3 años a que se construya y llenarlo de chips. Entonces, mucha de la industria de la IA no va a ser visible desde Google Maps, aunque así la vendan. Eso no significa que no gaste agua. Eso significa que no es un megaproyecto. Pero sí hay algunos que están anunciados y algunos que ya están construidos. Tenemos aquí en el Parque Pyme, por ejemplo, que es el más grande construido que logré encontrar. Es OData enciende el QRO3. La mayoría de los que están activos en México son de Microsoft. QRO3 y consolida el mayor campus de data centers en México para la era de la IA. No, explícitamente enfocado en la IA para la gente que dice, no, los data centers son para otras cosas. No, esto se está haciendo para la IA, porque si no, no estarían usando los chips o los chips de Microsoft que hacen in-house para hacer IA o los de Nvidia. El primer edificio ya está operativo y ofrece 72 megawatts de potencia. No, ni siquiera está usando lo que prometió en sus papers, ¿no? Dicen que se abrió uno de 300 megawatts. Se abrió un edificio con 72 megawatts. Todavía no prenden los otros 2/3 de su potencial. Hay más nodos en el Bajío, ¿no? El QR2 y el QR4. Dicen que tienen eficiencia hídrica, energía y AI ready como propuesta de valor. Ante el estrés hídrico de varias regiones mexicanas, OData ha apostado por en sistemas de enfriamiento de circuito cerrado de agua helada que permiten reciclar y recircular el agua. ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué progre! ¿Tienen algo de evidencia de eso? Porque si yo voy a los panfletos de Microsoft, quiero ponerles, por ejemplo, aquí el tipo de cosas que sí admiten en inglés. Porque en los brochures en español que he encontrado, de nuevo, repiten como fue en esa página que vimos donde decían la cantidad de megawatts que había. Decía, oh sí, vamos a usar el cooling circular. En su brochure en inglés de Microsoft Data Centers in Mexico, dice, our facilities will be used with direct evaporative cooling. En inglés admiten que van a usar enfriamiento evaporativo, es decir, dejar que el agua se evapore en sus enfriadores y se pierda al ambiente. Esa agua no regresa como agua potable al resto de la población y gasta cantidades brutales de agua potable, ¿no? Para usarlo para evaporativo tiene que ser potable, porque si no deja residuos detrás. Aquí es cuando dicen su mentira, ¿no? Si estamos por abajo de 39 grados centígrados, vamos a estar usando solo el aire. Pero cuando haya mucho calor, vamos a usar evaporativo. No, admitiendo que van a usar el agua, porque si no, ¿para qué la habrían concesionado? Nada más para dejar en claro que sí, Microsoft sí está usando la tecnología viejita de siempre, la barata, porque es una empresa, y nunca van a usar una tecnología cara si no los obligas a usarla.
lo tienen al aire libre y en circuito cerrado cuando hace frío, y cuando hace calor le echan toda el agua que les puedes dar en todo el planeta. Lo que significa esto en uno de los años más anómalamente calientes de la historia es que prácticamente no han usado su enfriamiento de alta calidad, Delta 3 cubo, y han usado el agua de los queretanos. Y algo que también quiero recalcar es que si están construyendo los dos sistemas, ¿no? El sistema futurista que no gasta agua y el sistema que sí gasta agua para emergencias, no hay ni una sola ley que les impida usar todos los días el que desperdicia agua. Económicamente tiene sentido. Si usan el que desperdicia agua, pueden tener más calientes los servidores. Entonces, a menos de que ustedes estén en las empresas, adentro de estas fábricas, adentro de estos data centers, 24/7, revisando su consumo de agua, no podemos afirmar absolutamente nada sobre si están usando enfriamiento con aire, en circuito cerrado mágico o desperdiciando el agua. Porque algo muy interesante de estos data centers es que el agua ya la están gastando y ya la tienen concesionada. ¿Para qué estarían concesionando ya el agua si tienen estos míticos sistemas ecológicos que no gastan ni una gota? El patio trasero de la IA, un mapa de la fiebre de oro del siglo XXI. Daniela Div es de las pocas periodistas en el planeta que están haciendo esta chamba bien y que están volteando a ver a México, ¿no? Junto con Pablo Jiménez Aradia y Muriel Alarcón, pero Daniela, en serio, mis respetos. Esta es una investigación del país y el Centro Pulitzer. Perdónenme si son de la 4T y hablar del país es hablar del demonio. Pero bueno, una investigación del país y el Centro Pulitzer reveló cómo los gigantes del Internet extraen recursos básicos y acaparan terrenos para la construcción de sus nuevos centros de datos en México, Chile y España. Vamos a enfocarnos solos en México, que es con lo que empieza. La señora Hortensia aparta la mirada por un momento de las patatas que se afana en pelar una tras otra. Bien más nos valdría que nos pusieran un centro de salud, dice señalando a su derecha con un leve movimiento de cabeza. Un antiguo contenedor convertido en aula móvil permanece cerrado al lado del puesto de tacos que Hortensia atiende junto con sus hermanos. Es día festivo en La Esperanza, una comunidad rural en el estado mexicano de Querétaro, y la persona que viene entre semana a dar clases de computación hoy no está. Esto es algo que una y otra vez los panfletos de Microsoft presumen, que, bueno, venimos aquí y de hecho vamos a darles más de lo que extraigamos, ¿no? Vamos a plantar arbolitos, vamos a dar clase de computación, vamos a civilizar a su pueblo, ¿no? Haciendo el colonialismo más woke que se les puede ocurrir, ¿no? Sí, aunque fuera 100% de agua tratada, es mejor usarla en todas esas zonas agricultoras alrededor, por lo menos alguien va a comer de eso. Totalmente de acuerdo. Además de que incluso cuando es de circuito cerrado, no es 100% agua, antes de la IA, se usaba 50-50, potable reciclada. Antes de la IA necesita más agua potable porque está más caliente. Continuando el artículo, ¿no? En la parte frontal del aula hay un logo de Microsoft. Hortensia explica que apenas va gente a entrar y que apenas ve a gente entrar y que a ella, además, de poco le servirán las clases que ahí imparten. Muchas de ellas son sobre ciberseguridad, ni siquiera son clases de computación. ¿Ciberseguridad para qué? Bueno, espérense que lleguemos al cacho de este stream donde hablamos de Israel. Pero bueno, ¿de qué le va a servir una clase de ciberseguridad a la señora Hortensia? A poco más de un kilómetro, colinda arriba desde el puerto de Hortensia, la tecnológica estadounidense está construyendo un macrocomplejo de centro de datos. Una nave llena de servidores funcionando día y noche opera desde 2024. La otra ya está en la fase final de obras. Ya se construyó, desde que se construyó este artículo hasta ahorita ya se acabó. Las torres de ordenadores que hay en su interior son apenas una pieza de una enorme red global. Una telaraña de edificios más grande que campos de fútbol que Microsoft y otros gigantes de Internet como Amazon y Google están extendiendo por el planeta. A un ritmo endiablado. Y con un objetivo común: saciar las ingentes necesidades de computación de sus modelos de inteligencia artificial. Los más grandes y también menos ecológicos precisan para funcionar. En La Esperanza, como en cada vez más lugares del planeta, la nube se hace física. Pero Hortensia, al igual que sus vecinos, no sabe qué sucede dentro de sus edificios. De lo que sí se habla con confianza es de cómo han cambiado los alrededores de La Esperanza en los últimos años. Un reguero de parques industriales ha crecido al norte y al este de la capital en este estado mexicano, sin dejar, señala, beneficio alguno a las poblaciones que los rodean. Quizá al contrario. Desde hace poco, los cortes de agua en esta y otras comunidades de la zona se han hecho habituales. Un problema inexistente hace unos años. Quiero hacer pausa aquí, ¿no? Porque ha habido un montón de problemas de agua en todo el país. Entonces creo que ya nos acostumbramos a que si hay problemas de agua, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que nuestro gobierno no invierte en infraestructura. Es que hay mucha gente viviendo aquí. Todas esas cosas pueden ser ciertas en diferentes lugares.
Pero en Querétaro no había un problema de este tamaño antes de que llegara Microsoft en 2024. Y no dejen que la gente los convenza de lo contrario, ¿no? Por más que se inventen máquinas futuristas que no gastan ni un agua y hasta generan agua o quién sabe qué cosas, la realidad es que es lo que le está pasando a la señora Hortensia. Estas empresas deberían dejar algo en la comunidad, pero no lo hacen, dice Hortensia, resignada, mirando de nuevo al aula con el logo de Microsoft. Los beneficios son solo para ellas. Durante 10 meses, el país y el Centro Pulitzer han investigado más de una docena de grandes centros de datos como los ubicados en La Esperanza. Son proyectos impulsados por Microsoft, Amazon y Google. Las tres corporaciones, junto a Meta, inmersas hoy en una feroz batalla en torno a la infraestructura que sostiene la carrera de la IA. Ubicadas además en Querétaro, México, en Santiago de Chile y Aragón, en España, son 3 regiones separadas por miles de kilómetros, pero un nexo común. En tiempo récord se han convertido en destinos prioritarios para esta industria millonaria. Cuando los debates sobre los costos medioambientales de la IA resuenan con fuerza, esta investigación mapea los impactos locales de un eslabón clave de esta cadena de suministro. Amazon, Microsoft y Google, dentro de su frenética carrera, extraen hoy recursos básicos como el agua en zonas en grave sequía, pero también acaparan grandes extensiones de terreno para edificar sus centros y las redes eléctricas que los alimentan. Todo bajo un halo de opacidad que en ocasiones incluye el uso de empresas pantalla y en casi todos los casos de complicidad y convivencia de las autoridades locales. Las concesiones de agua se hicieron en 2022, cuando el actual gobernador Curry firmó esa ley específicamente para darle agua a la inteligencia artificial. Esto no fue accidente, esto fue planeado y nadie lo ha detenido. Y fue Curry el primero el que firmó y primero planeó esto, pero ya hemos hablado en otros streams. No voy a ir muy a fondo de la complicidad del gobierno federal en esto, porque ya le he dedicado 2 streams a cosas como lo que Pepe Merino de la Agencia de Innovación Tecnológica ha hecho para impulsar la industria de la IA en México. Pero quiero enfocarme en Querétaro y hay que decir las cosas como son. En Querétaro es el PAN quien le ha otorgado a todos estos megaproyectos industriales el agua de los queretanos y su electricidad. Fue muy difícil encontrar datos certeros, ¿no? La cifra que yo les di al mero principio, ¿no? Los 7.9 mil millones de litros de agua al año son extrapolados de muchos lugares, de artículos de Nature que ya tienen unos años de edad. La misma doctora la cual me señaló dónde estaban esos artículos, que solía ser la rectora de la Universidad de Querétaro, irónicamente, usan para atacar estos datos que no sabemos a ciencia cierta cuánta agua gastan. Pero eso no es una defensa, es al contrario, una muestra de la opacidad que hay. No tenemos los datos para saber cuánto gastan, pero ya la gente de Querétaro tiene que sufrir las consecuencias, aunque no tenga la información sobre cómo se está usando su agua. En ningún momento se le consultó a nadie, en ningún momento se le dieron los datos. Hay otros, ni siquiera tenemos todavía los datos. No sabemos cuánta agua está gastando en este mismo instante los data centers de Microsoft. Como les dije, si tienen los sistemas, tanto el futurístico como el que desperdicia agua, y acceso a ambos cuando ellos quieran, pueden estar usando 24/7 Nada los detiene. Y vamos a decirle hola a una de las cosas que vimos en el TikTok al principio. ¿Recuerdan eso que dijeron sobre las plantas que no tienen suficiente electricidad y tienen que usar turbinas de gas? ¿Ustedes qué creen que es esto? En este data center de Microsoft, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turbinas de gas instaladas para este data center de Microsoft. Y esto es el Parque Industrial de Querétaro. Se van a acercar más al pueblo de Querétaro y el agua que le están robando le va a afectar de todas maneras. El estrés hídrico no desaparece porque está a 20 minutos. Pero bueno, el expolio de agua en el corredor de data centers. En el manantial de la Esperanza, los sedimentos marcan la línea de hasta dónde solía llegar el agua. Hasta hace poco, los vecinos venían aquí a recoger baldes, pero la cantidad hoy almacenada está tan baja que la tierra y las raíces aparecen por debajo de la estructura de cemento que protege esta fuente natural. Manuel Rodríguez Lorenzo pone el manantial de ejemplo para ilustrar cómo el agua se ha convertido en los últimos años en un bien cada vez más escaso aquí. A veces estamos sin agua hasta 15 días, señala el delegado comunal de La Esperanza, y de otras 7 comunidades rurales en Colón, municipio de Querétaro. El tandeo se ha vuelto ya una rutina de la mayoría, explica. Es decir, el suministro por tandas entre calles o grupos de casas de la localidad que implica que otras pasen días sin ella. Cuando se preguntan sobre el consumo de agua de los data centers de Microsoft que tienen como vecino, Rodríguez Lorenzo propone cara de póker. Este representante ciudadano elegido para actuar de enlace entre el municipio y las poblaciones rurales se sorprende al descubrir que estos complejos necesitan agua para funcionar.
no teníamos esta información, admite. A veces tengo que yo calmarme y no ponerme a regañar gente que usa... No bajarle mi tonito cuando me pongo a regañar a la gente que usa IA, sobre todo que hacen Querétaro, ¿no? Como, porque incluso la gente que es el representante entre municipio y población rural, no le dieron la información de cuánta agua iba a usar. No es ignorancia por gusto, es porque a propósito les han mentido la industria del día. Lo admiten en sus brochures en inglés. Pero los medios no se han molestado en buscar en esto y les creen toda su propaganda. Y evidentemente, esos mismos medios están desinformando a las autoridades que podrían poner un alto a esto. También quiero enseñarles algo que a mí me molestó muchísimo, porque habla de cómo se ha bajado mucho el nivel de agua en Querétaro y cómo lo están viendo ya en la misma, yendo por cubetas al río. Una sucursal de una universidad gringa cerca del rancho del Batán, por cierto, el Batán es el nuevo proyecto de agua que van en Querétaro, que anunciaron con mucho festejo que iba a dar un montón de agua a los queretanos. Toda esa agua se le está llevando a la IA. Arkansas State University, Campus Querétaro. Este es uno de los lugares que vamos a ver. Vamos a ver el impacto que ha tenido en estos años en esta área. Porque si pueden ver por todo el área, hay muchos charquitos, ¿no? Hay humedales, hay bordos, y podemos ver en ellos que aunque todavía existen, si vemos antes de que se instalaran estos data centers, incluso en épocas del año donde hace más calor, todavía hay agua. Todavía se alcanza a ver desde acá. Todavía hay agua. Y aquí podemos decir, ok, hay verde alrededor, todavía se ve agua. Lo que me preocupa es, ¿qué pasa si deja de haber verde alrededor? Se están evaporando totalmente estas reservas de agua a la superficie. Y me puse a buscar en otras esquinas, no solo en ese bordo, sino en uno que está más arriba, que por cierto está realmente chingado, porque está en medio del data center, que está de aquí, del Technology Park Aeropuerto, y un campo de golf, porque realmente quieren ahogar a los vecinos. Y me vine a esta de acá, y me puse a hurgar. Me puse a ver la diferencia entre hace varios años y ahorita. Podemos ver que estaba mucho más húmedo en 2013 de lo que está ahorita. Pero lo que más me preocupó fue un año en específico, porque me fui a 2023 y no solo lo encontré increíblemente seco, me encontré con esto. Esta imagen de aquí, donde intentaron censurar lo seco que estaba el humedal. Y me quedé en shock. Esta censura no aparece en años donde hay agua. Aparece exclusivamente el año en el que se secó. Cuando Google censura algo automáticamente, no desaparece, ¿no? O sea, si esto fuera un área de seguridad nacional, no lo habrían quitado en 2025. Pero evidentemente a alguien no le molestó que saliera esta foto, pero sí que saliera esta foto. Y es que sí, está más seco en junio que en octubre, obviamente. Pero vean la diferencia entre este charquito reducido en 2021, antes de que se abriera el data center, y esto, tan seco que lo censuraron. Esto no pasó solito y muestra que les importa quitarle la información a los pobladores locales y a los medios de comunicación para que pasen cosas como esta, para que los representantes, los delegados comunales, los jefes ejidales, etcétera, no tengan la información en sus manos que necesitan para combatir la depredación de estas empresas. Son ellas las que tienen el control de herramientas como Google Maps. Me recuerda como cuando AMLO corrió a Elena Burns de Conagua. Totalmente. Es una censura que solo se pone si el propietario lo pide. Totalmente. Y mira, no sabemos. No podemos decir si fue el data center que pidió esto. A lo mejor fue la universidad que tiene un pacto con el data center. Pero bueno, para ser justos, también pudo haber sido el pinche campo de golf, ¿no? O sea, el chiste es que la población de Querétaro ya se jodió. Los ricos ya están dividiéndose el agua entre ellos y les están mintiendo y están ocultando toda la información que pueden para que no sepan la devastación que está pasando. Quiero que mantengamos eso en mente cuando pensemos en cómo que no sabía cuánta agua iba a usarse. Pues no sabía porque las empresas le han mentido. Les prometieron clases de computación, les prometieron chambas, les prometieron agua y les quitaron todos eso. Como todos los centros de datos ya construidos y analizados en esta investigación, las dos naves de Microsoft, de nuevo, las dos, comprobando que sí es cierto que solamente se han abierto dos, las dos naves de Microsoft cercanas a la Esperanza están rodeadas de una seguridad extrema.
postes de vigilancia, efectivos de seguridad privada, varias vallas perimetran el complejo. Uno de los 3 que la tecnología opera desde 2024 en Querétaro. La tecnológica, perdón. Este estado mexicano, uno de los más seguros del país, pero también uno de los más afectados por la sequía, se ha posicionado en apenas 3 años como una ubicación de referencia para la industria de los hiperescalares. Entre mayo del año pasado y enero de este, Microsoft, Google y Amazon, filial de negocio de la nube de Amazon, Amazon Web Services, comenzaron a operar aquí, conforme a Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno queretano. Este alto funcionario, que ha convertido la llegada de grandes inversiones extranjeras en una de sus banderas políticas, cuantifica en 7 unidades los centros ya terminados. Los primeros aportados por Del Prete terminan aquí. A diferencia de las otras regiones del globo, en Querétaro resulta muy difícil situar en el mapa los centros de datos de las grandes tecnológicas. Completamente de acuerdo. De nuevo, yo solamente podía encontrar... encontré uno que luego ellos también encontraron, entonces dije, ok, pues chale. No, o sea, yo hice mi Google Map, mi Google Fu antes de ver este artículo y me confirmó que en efecto solamente Microsoft tiene localizables sus centros de datos. Las autoridades locales guardan con recelo esta información, también lo relacionado con su consumo de energía y agua. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 22 transformó por completo esta industria. Si hasta entonces estas granjas de servidores se diseñaban prestando el tráfico de datos de productos como los buscadores web, el correo electrónico o el e-commerce, la eclosión de la IA generativa ha abierto una era. Hoy los equipos almacenados en estas naves operan con microprocesadores muchísimo más potentes. Y aquí está un mapa buenísimo. Centros de datos construidos y concesiones de pozos de agua cercanos a los centros de datos. De nuevo, no concesionas pozos de agua si no vas a gastarte esa agua. El calor que emiten estos chips, necesitados de cantidades de energía nunca vistas hasta la fecha, es un problema para las empresas, especialmente en climas cálidos y secos como el de México. Aunque las soluciones para refrigerarlos están evolucionando en la industria, los hiperescalares siguen teniendo el agua como una pieza clave de sus sistemas de enfriamiento. En Querétaro, el gobierno del estado dice desconocer cómo los grandes operadores de centros de datos refrigeran sus equipos en los meses de más calor, que han sido todos los meses últimamente. No está en mis facultades preguntarle a un data center cómo enfría sus servidores, pero como tampoco lo está preguntarle a un edificio de oficinas su sistema de enfriado, esgrime Del Prete, una excusa patética, irresponsable y vendida. Perdón, pero unas oficinas no se gastan la energía de Botswana en enfriar. Simple y sencillamente es irrelevante. Esto lo que gastan los otros datos, no. Sin embargo, la información obtenida en esta investigación demuestra cómo varios de estos complejos extraen hoy agua de acuíferos subterráneos que atraviesan una situación crítica. Unas reservas naturales que además proveen de agua a los pobladores que viven en las comunidades rurales cercanas. A escasos 10 minutos al sur de La Esperanza está el Parque Industrial Vesta. La carretera 100 atraviesa lo que Del Prete y su equipo han bautizado como el Corredor Tecnológico de Querétaro. Una sucesión de recintos industriales en ambos lados de la vía, donde los centros de datos ya terminados o en construcción se extienden como setas. En Vesta, la empresa brasileña Ascenti alquila sus servidores a terceros y abrió en 2022 un centro de datos de una sola nave. En la parcela contigua se construyó el año pasado un nuevo edificio. Los indicios recabados señalan cómo Microsoft utiliza hoy ambas infraestructuras en su parte de su nueva región de centros de datos en México. En octubre del 23, una filial tecnológica obtuvo una concesión para extraer 25 millones de litros de agua anuales justo al lado de este complejo. De acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, el organismo público adscrito al gobierno federal que otorga estos permisos. El agua extraída de este y otros pozos localizados en esta investigación proviene del acuífero del Valle de San Juan del Río, una fuente hídrica sobreexplotada y con un déficit de 56.9 millones de litros. No, o sea, este es el déficit que ya tiene este acuífero, 50%, agréguenle, solo con esta concesión a Microsoft. Pero esto se pone peor. En un informe de 2024 para el organismo señala que el acuífero carece de disponibilidad de agua subterránea para nuevas concesiones. El mismo día, y aquí esta es la parte que más pongan atención, el mismo día que Microsoft obtuvo su permiso, las autoridades dieron otra concesión para un pozo ubicado a 500 metros de este complejo. En este caso por un valor 23 veces superior, 575 millones de litros anuales, y a nombre de una sociedad inmobiliaria que gestiona este y otros parques industriales en el país. Es decir, para venderle a la gente que van a gastar menos agua de lo que van a gastar, están usando empresas fantasma. Esto es a lo que este mapa señala, ¿no? El uso de agua de estas empresas ya de por sí es brutal. La mentira que nos están dando ya es brutal. 50% del estrés hídrico aumentado por un data center ya es un tiro de gracia a las comunidades de Querétaro. Pero esto es además 23 veces peor. Le dieron un pozo chiquito a Microsoft y un pozo gigantesco a Microsoft con una gabardina. Sí, y vamos a comprobarlo, ¿no?
vámonos a ver cómo están los pozos aquí. En esta misma área en la que ya estábamos, en la que ya vimos que se ven los efectos de esto, en los charquitos que hay a la vuelta, vamos a checar los pozos a ver si podemos confirmar los que están señalando en el artículo. Dicen que hay 3 pozos alrededor de este data center. Aquí podemos ver uno que supuestamente está para esta universidad, pero la verdad está muy grande para ser de esta universidad. Eso palomea uno de estos. Aquí tenemos lo que yo creo que son bastantes piscinas recolectando agua. Y aquí está Ascenty, justo el data center que mencionamos, el que está usando Microsoft ahorita. Está incluido enteramente dentro de las oficinas de esta universidad. ¿No? Operan como una sola cosa. Hablaron sobre la cantidad brutal de seguridad que hay. Efectivamente, si queremos entrar, no tenemos acceso. Tengo que hacerlo como desde arriba en Google Maps porque el Street View no entra aquí. Si quiero ver cómo se ven estos data centers, no tengo acceso. Solo hay un montón de estacionamientos. Pero lo que yo creo que veo aquí son tuberías para recolección de agua. Donde se ve mucho más claro es en el otro parque tecnológico, el que está abajo del aeropuerto. En el de arriba ya vimos el impacto en el ambiente alrededor, pero la concesión de 23 veces más grande, esa fue concedida para este cacho de acá, el cacho que dice Microsoft y tiene curiosamente 2 pozos, ¿no? Uno que es el chiquito y otro que es el grandote. Parque Industrial Pyme Querétaro, el ODETA QR03 y encontré, yo gracias al cielo, y el de Vesta es uno que me llamó mucho la atención. Gracias al cielo encontré a alguien que voló un dron encima de ellos. Porque si no, habría tenido que hacer como ese youtuber gringo, ir yo con estos drones, ¿no? Y ya les enseñé cómo el Parque Vesta está usando estas turbinas súper contaminantes. Pero también, usando este dron, podemos ver cosas como esta. Este pozo, donde tiene un almacenamiento de miles de litros de agua, y esta piscina para capturar agua subterránea y de lluvia. También está toda esta cantidad que aquí la vemos ya drenada, pero si la vemos por satélite la podemos ver como tiene en otras épocas del año, está llena de agua. Tiene todo ese acceso a agua de lluvia, acceso a agua subterránea, acceso a concesiones de la inmobiliaria que es dueña de estas casitas de aquí, donde también hay otra piscina de recolección de agua. En fin, podemos ver cómo además está todo diseñado para que la gente no sepa quién tiene la culpa de que se le está yendo el agua. Estas concesiones, de nuevo, brutales de agua a estas empresas, ya con las que tienen legalmente, sin tener que ponerse un bigote falso y una gabardina, suficiente para secar el agua de toda esta región. Con la que le dieron 23 veces más grande, me da tristeza la cantidad de devastación que van a causar. Y esto es con 2 data centers. El que está amenazando con construir, que va a llegar como 10 veces más grande que el QData, es el Cloud HQ. El Cloud HQ va a ser como solito de 1 giga. Afortunadamente, como les dije, es pura mentira para inflar acciones, porque no han puesto ni una piedrita. No, el Cloud HQ sigue siendo solamente parcelas vacías. No han ni siquiera puesto un ladrillo. Pero imagínense si sí construyen este. Si esto se construye, ¿qué vergas va a ser el rancho San Fernando? El fraccionamiento de la Esperanza ya les está quitando el agua en Arkansas State University. Si construyen Cloud HQ aquí, se van a tener que mudar. No van a tener agua. Punto. Este diario ha preguntado a Microsoft si además del pozo a su nombre cuenta con otros permisos de extracción en ese acuífero, así como su volumen y duración. La compañía no ha respondido a esta y otras consultas para esta investigación. O no se preocupen, porque, ¿saben qué contesta esto? El brochure que ya les enseñé. El brochure, el datasheet, donde admiten usar agua a lo loco, habla de cómo la consiguen. Y dice explícitamente que en México, Microsoft compra el agua que usa de privados. Lo admite, que no solamente usa el agua que le concesionan, que tiene concesionado una cantidad brutal de agua, también compra agua de privados. Y pues, ¿qué privado mejor que el que tiene la vuelta? Este brochure que se los reparten internamente en Microsoft admite que usan esta agua para enfriamiento evaporativo y admite que la compran de privados. ¿De qué privados? Pues bueno, no quieren contestar porque estarían contestando que son de sus empresas fantasma a 500 metros. Para suministrar agua a sus centros de datos, estas empresas se abastecen de pozos cuyas concesiones están a nombre de otros y para otros usos. Por eso es complicado dar con ellos, explica Lorena García Estrada, profesora y geógrafa ambiental de la Universidad de Querétaro.
Esta investigación estudia desde hace meses los impactos hídricos de esta industria en la región y advierte que la foto de los registros públicos está muy lejos de ser completa. Muchas compañías, señala, adquieren sus títulos de agua a través de parques donde se instalan. Además, si las concesiones las acaban de adquirir, quizá en el registro aún no esté actualizada la información, y puede que el pozo que en el registro diga que es de una persona o sociedad ya sea de un centro de datos. Viborillas está a solo 1,5 kilómetros del Parque Vesta. Como La Esperanza, esta es una de las comunidades que ya estaban ahí antes de la aparición de los complejos industriales que hoy inundan Colón. Dulce Jiménez explica que como el exceso del agua ha empeorado mucho en los últimos años, en especial desde la pandemia, en mi familia somos muy ahorradores y la reutilizamos, por eso no nos afecta tanto. El ejemplo perfecto de por qué la gente siempre se encabrona cuando le dicen báñate en 5 minutos mientras que la empresa de Juntos está llevando toda tu agua. Bueno, señala a esta joven desde el mostrador de su tienda, mientras que espera la salida de un grupo de niños de la pequeña parroquia que hay enfrente. Una de las mujeres que aguarda a los pequeños se queja de que el agua que les llega no es suficiente para llenar el tinaco de su casa. En cambio, cuando hay lluvias, las calles más bajas de la localidad enseguida se anegran y nadie arregla el drenaje, protesta. Entre 2021 y 2022, Microsoft, en colaboración con la agencia de la ONU Habitat, realizó un análisis de necesidades sociales y económicas de estas poblaciones. Este trabajo vio como resultado un plan de acción en que ambos organismos destacaron la grave crisis hídrica en la zona y planearon varias consideraciones. De acuerdo a los testimonios recogidos en Viborillas de Esperanza por el país, ninguna de estas propuestas se ha llegado a realizarse. El resto del datasheet que les podría haber mencionado habla mucho de estas, pero se me hizo un insulto a su inteligencia leérselas porque no han hecho ninguna de ellas, ni las clases de educación, ni el mejorar la infraestructura, puro robar. Mientras la carretera 100 avanza hacia el norte, el verde mengua en ambos lados y en el horizonte. Poco después de la salida hacia La Esperanza, un desvío da acceso al centro de datos de Microsoft cercano a la población, edificado en una colina que se eleva varios metros sobre ella. Aquí los registros de agua muestran 3 pozos con una asignación total de 600 millones de litros al año. El titular de estas concesiones es una sociedad vinculada a la Universidad de Arkansas en Estados Unidos, que tiene un campus propio en los terrenos contiguos al complejo de tecnología. Este diario no ha podido confirmar si una parte de esta agua se dirige o no al centro de datos de Microsoft. Como vimos, el acceso está prohibido a toda esa área, pero no hay rejas entre ambos. Si regresamos al de Arkansas, realmente no hay mucho que divida los complejos de Microsoft y la universidad. Para empezar, no hay nada que lo divide. Está conectado a su restaurante. Ascenti está conectado al campus. Es lógico pensar que la mayoría de la gente que trabaja en esta empresa también trabaja en la universidad. No podemos comprobar, porque no tenemos acceso a esos datos y ni siquiera podemos verlo en Google Maps, qué tan conectados están todos los pozos que hay por aquí, este campus y todo eso. Pero sí podemos decir que se ve muy curioso. Es que vean lo seco que se ve alrededor del data center. Está amarillo todo. ¿Para qué poner una universidad de Arkansas ahí si está el poderosísimo tecnológico de Monterrey Campus Querétaro? Y además, ¿por qué una universidad de Arkansas en Querétaro necesitaría 2 pozos de extracción? 2 pozos de extracción para una universidad. Que además hay otro pozo a 500 metros. Chale, ni la Universidad de Arkansas de verdad tiene tanta necesidad de agua. Está muy curioso. Espero que eso les deje claro que el uso de agua de la IA es real. Es lo único real de la industria de la IA. Los megawatts que presumen, la utilidad, la demanda, el gusto, la aclamación de la gente, eso es falso. Vean todos la gente en Estados Unidos que dio discursos de inauguración de ceremonias de graduación, que les aventaron jitomates a sus alumnos por decir la palabra IA. Todo el mundo está harto de la inteligencia artificial, excepto los señores boomers en Facebook y los dueños de empresas de IA y Marcelo Ebrard y Pepe Merino, pero bueno, el resto ya se está empezando a dar cuenta de lo mucho que es una porquería, de que no lo que nos prometieron, incluso si dijéramos, ay, bueno, que perderemos trabajos, pero tendremos un montón de cosas chidas, es falso. La construcción, Cloud HQ ya se está anunciando como si esos megawatts ya estuvieran ahí y no tienen ni un ladrillo puesto. Todo es mentira, excepto la cantidad de agua que gastan. Entonces, incluso he visto izquierdistas decir como, pues técnicamente lo malo de la IA es que atacan a los derechos laborales y gastan electricidad, pero no usan tanta agua. Y a toda esa gente, espero que este cacho del streaming les haya dado una idea de que pregúntese siempre, ¿quién me dijo esto? ¿Por qué sé esto? ¿Y por qué creo que lo sé? Esto que suena demasiado bueno para ser verdad, esto que suena muy conveniente para una empresa gigantesca que controla el flujo de información, ¿es cierto? ¿Por qué estoy repitiendo propaganda de la tech industry sin revisar? Porque usualmente, y espero que esto sea como la cereza en el pastel para la gente que a veces es muy crédula con la IA,
Porque si algo últimamente hace que la gente se le paren se le paren las orejas, es la participación de sionistas. Esto fue de hace menos de 2 semanas. Obviamente aquí dice una semana. La Cámara México-Israel de Comercio e Industria estuvo presente en la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación Mexicana de Data Centers en Querétaro. Un encuentro clave para una industria estratégica en el futuro digital del país. En representación de la Cámara y de su presidente Sonny Chalú, asistió el licenciado Francisco Javier Sánchez, afiliado y consejero de la institución. México concentra cerca del 35% de capacidad de data centers en América Latina. Esto significa que Querétaro solito tiene más o menos como entre el 25 y el 30% de todos los data centers en América Latina. Solamente Querétaro. Mientras que Querétaro se ha consolidado como uno de los principales hubs tecnológicos del país, atrayendo inversiones multimillonarias para la infraestructura digital. La Cámara felicita a Juan Carlos Mondragón, nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Data Centers, y prometen $9,000 millones en los próximos años. Ahora, aquí es cuando quiero volver a señalarles cuáles eran las promesas de justicia social que hizo Microsoft, ¿no? Las que les dije que todavía no han cumplido, y que si las han cumplido han sido pura mentira. No han ayudado con clases de computación, no han ayudado con la infraestructura, pero una de las cosas que prometieron fue educación en computación, y lo que yo les dije es que usan más que nada educación en ciberseguridad. Adivinen a quién están contratando para esas clases de ciberseguridad. Bueno, a gente de la Cámara México-Israel de Comercio e Industria, la cual tiene un montón de gente especializada en ciberseguridad, y están muy metidos, ¿no? De nuevo, otros eventos de infraestructura y energía de sostenibilidad en México. O sea, parte de la gente que está diseñando el aparato de sostenibilidad y la propaganda de esto son de la Cámara de México-Israel de Comercio e Industria. Y hurgando en todo esto, encontré, ¿no? Metiéndome en sus LinkedIns, haciendo clics aquí por acá, viendo las conexiones del CEO, el jefe de la Cámara Mexicana de Israel y México. Podemos ver Uriel, un experto en ciberseguridad, que ya no me sale, pero encontré este artículo que lo menciona. Selección 2018. El secreto de Israel para ser un país de alta tecnología. Prácticamente todos los jóvenes israelíes tienen contacto con las últimas tecnologías, y tras ello, algunos fundan empresas. Las razones por las cuales Israel es un país donde surgen 1,000 startups tecnológicas cada año son varias: universidades de calidad y el apoyo del gobierno, entre ellas, pero una es exclusiva de este país de Medio Oriente. Todos sus jóvenes tienen contactos con la alta tecnología, donde en el ejército, al realizar su servicio militar, el cual es obligatorio por 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres. Esto es un artículo presumiendo, ¿no? Quiero aclarar esto. Esto no es un exposé, esto no es un artículo que escribió Ed Citron o que escribió algún activista pro-palestina gringo. Esto es un artículo de Forbes presumiendo. Por razones de defensa en un contexto internacional de conflicto, las Fuerzas Armadas israelíes desarrollan y emplean tecnologías de alta generación durante su servicio militar. Los jóvenes tienen contacto con ellas. Al terminar su periodo en el ejército, algunos se dedican a crear sus propias empresas, afirmó Uriel Raviv, consejero económico de Israel en México, durante un seminario de política exterior organizado por la embajada de este país. Los sectores en los que las empresas israelíes han innovado son el desarrollo de software en fintech y seguridades tecnológicas de agua, telecomunicaciones, agricultura, energías renovables, dispositivos médicos e industria aeroespacial. Todos ellos tienen presencia en Querétaro, ¿no? Otro de los parques industriales grandes, Parque Industrial Aerotech, junto al Aeropuerto Internacional. Llevan presumiendo por años cómo en México deberíamos aprovechar el conocimiento tecnológico de Israel, sobre todo en ciberseguridad, en control de agua, en tecnología ambiental y aeroespacial. Todo lo que se está desarrollando aquí en Querétaro. Pues con razón, la Cámara México-Israel está involucradísima en la fundación de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Data Centers. Esto debería preocuparnos mucho, ¿no? El hecho de que ni siquiera es que sea... Cuando estamos hablando del movimiento de boicot contra las empresas israelíes, a veces la gente siente como que... He visto a gente como quejarse de, ay, neta, vamos a boicotear a alguien que vende paletas o a las hamburguesas. Okay. Todo es importante, sobre todo seguir la guía del BDS que te indica cuáles son las cosas más importantes, en cuáles hay que enfocarnos. Pero, híjole, si algo no solamente es un blanco de boicot, que Microsoft lo es, no solo es un blanco de boicot importante para solidaridad palestina, si algo debería ser para nuestra propia salud, para nuestra propia seguridad, debería ser la pila de expertos en ciberseguridad que están llegando a quitarle el agua a la gente de Querétaro. Eso debería preocuparnos mucho. En un ambiente con intervencionismo, eso no es algo que podemos ignorar. Porque ni siquiera no quiero acabar solo esto en Israel. Hay otra
figura que me ha preocupado mucho desde siempre, que está involucrada en todo esto, ¿no? Leeré la última oración de este artículo, antes no voy a irme a Chile o España, antes de ir a platicar de quién es esta otra figura, ¿no? Es grave que empresas tan grandes aprovechen esta situación de opacidad en México para hacer y deshacer a su antojo. Concluye. Y una gran conclusión. Recuerden esto. México es opaco. Si en Estados Unidos es difícil conseguir datos y es difícil presionar a las empresas para que sigan regulaciones y cuiden el agua y a los pueblos alrededor, en México va a ser prácticamente imposible. Más si es el interés de expertos en ciberseguridad de Israel que continúen estas inversiones y cualquier activista que haga cualquier escándalo afuera de uno de estos parques industriales, más que vigilado va a estar. Pero, ¿quién es esta segunda figura que me espantó bastante? En otro artículo también escrito por las mismas personas que escribieron el anterior, encontré uno de los últimos nombres que quieres ver cuando lees un artículo sobre tecnología o sobre literalmente lo que sea. Sobre todo cuando estamos hablando de paraestatales. Este es un artículo en donde se ponen a quejarse para defenderse de usar estas turbinas de gas súper contaminadoras. Estas empresas señalan algo que tú y yo vamos a poder estar de acuerdo, que es que la CFE es una porquería. Eso es algo que nadie puede disputar. No, la CFE es una porquería. En México no invertimos en nuestra infraestructura, a menos de que nos lo pida una empresa gigante. Aquí dice, la CFE tiene un monopolio de la infraestructura eléctrica del país, incluida la distribución, y tendrá muchas dificultades para mantenerse al día. México genera mucha energía y podría generar más, pero el elemento de transmisión y distribución nos preocupa porque es deficiente, dice Adriana Rivera Cerecedo, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Data Centers, la que ya acabamos de ver que fue la Cámara de Comercio israelí a felicitarla y a integrarse a este consejo. Ella, la primero que hizo fue quejarse de la CFE. No porque está muy cara la electricidad para los pueblos, no porque es muy contaminante, porque no la distribuye efectivamente a sus data centers. Pero se pone peor. En agosto, el gobierno mexicano anunció una inversión de más de $8,000 millones en infraestructura de transmisión, que se prevé estará terminada para 2030. La infraestructura modernizada se centrará en el suministro de energía para los hogares, no para las industrias. ¿Y a quién no le gustó eso? Bueno, a Rafael Scott, socio de McKinsey & Companies México. Banda, yo no sabía que existía McKinsey & Companies México. ¿Quién es McKinsey? Bueno, McKinsey es probablemente la empresa más malvada del planeta. McKinsey es... Hablamos de McKinsey en nuestro último podcast, que ya salió el episodio. Es la empresa privatizadora del planeta. En Estados Unidos, chance peor que BlackRock. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, McKinsey es una empresa que se dedica en países que ya son neoliberales a destruir los derechos laborales de la gente, despedir a la mayor cantidad de gente posible, atacar a todos los sindicatos que existan, a diseñar estructuras para que las empresas puedan cobrar más, ¿no? Muchas de estas cosas de que si se te sube el precio, si tienes prisa y cosas así, que hay diferentes precios para diferentes lugares, quienes lo planean son los de McKinsey. Cuando Estados Unidos invadió Medio Oriente hace unos años, cuando invadió Irak y Afganistán, McKinsey se encargó de saquear los países después de eso. Fueron los de McKinsey los que llegaron y privatizaron todo lo que pudieron tocar en Irak y en Afganistán. Y se aseguraron que esas privatizaciones crearan nuevos millonarios con lealtad a Estados Unidos y lealtad a su dinero. Es a quien contratas cuando quieres privatizar algo. Ya les hizo clic, ¿qué es lo que me preocupa aquí? ¿Cómo le hacen los neoliberales para privatizar cosas? Porque cuando algo ya es público, cuando algo es un derecho, es difícil quitárselo a la gente. Si quisieran ahorita privatizar la salud en México, totalmente, habría mucha gente que se quejaría, ¿no? No queremos estar como Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos si pisas un Lego ya valió verga, tienes que vender tu coche, tu casa y empeñar tus riñones. ¿Cómo le haces para privatizar algo? El truco del inventor del neoliberalismo, Margaret Thatcher, es dejas de darle dinero a una paraestatal hasta que sea tan ineficiente que la gente lo quiera privatizar. Que la gente diga lo que sea tiene que ser mejor que el gobierno. Esa era la estrategia de Reagan y de Thatcher. En México estamos abandonando a la CFE y ya llegaron los buitres. McKinsey y Company, México. No un güey de McKinsey que vino a México. El encargado de McKinsey Company México ya está circulando alrededor del cadáver que es la CFE para destazarla y repartirse los huesos entre los data centers de Querétaro. Es sabotaje, no hay otra forma de llamarlo. Totalmente. El sabotaje de las infraestructuras públicas en México no son ninjas panistas misteriosos. Es el abandonar a la infraestructura y dejar que la gente que viene de consultas de McKinsey
se encargue de cómo venderle al pueblo que te conviene que te quitemos tus derechos. Ya está bastante privatizada la CFE, pero siempre podría estar más privatizada. Igual Pemex. El momento en que entra Rafael Scott de McKinsey & Company México es crucial. En una de las pocas e inusuales veces en el que el gobierno anuncia una inversión dirigida a hogares y no industria, llegan estos güeyes a quejarse. Porque eso siempre ha sido algo constante de la política exterior de Estados Unidos. Hay demasiada avaricia. No les gusta tener el 90% del pastel, quieren 100. Han hecho golpes de estados por menos. Vean lo que le pasó a Evo Morales, ¿no? Mucha gente exageró el impacto del litio en el derrocamiento de Evo Morales, pero algo cierto es que Evo Morales también es un extractivista como AMLO. Él les habría dado litio feliz de la vida, pero las industrias, gente como Elon Musk, no quería litio a precio que Evo Morales les vendería. Quería litio barato, quería litio suyo, quería poder robar la mayor cantidad de litio. No están felices con ser billonarios, quieren ser trillonarios. Toda esta gente quiere salirse con toda la cantidad posible de trampas y tranzas para tener una cantidad de dinero 10 veces más grande, pero que en su vida no va a cambiar, que su vida va a ser igual de fabulosa con billones que con trillones. Pero eso no importa. Esto que yo veo aquí es una indicación de que quieren destruir a la CFE, destajarla y repartirse los huesos entre los data centers, entre las empresas como McKinsey, etcétera, etcétera. Entre las empresas israelíes de tecnología, muchas veces incluso, por ejemplo, solo para justificar un poco más la presencia israelí aquí, ¿no? Muchas veces los israelíes no son los dueños de las empresas o de los terrenos, de las fábricas, pero sí del software dentro. No, eso pasa mucho en la industria de las apuestas. No son dueños de los casinos, pero sí son dueños del software de los casinos. No dice Misha en el chat. No quieren ser burgueses, quieren ser Superman, totalmente. Sacan los porcentajes, se quejan de que la infraestructura está mal, pero esto es después de una inversión de $8,000 millones dirigida a las familias que viven ahí. Esas mismas familias que están siendo afectadas por la escasez de agua, los data centers dicen no es suficiente, queremos también su electricidad. Y como dicen aquí, el uso de combustibles fósiles como fuente continua de energía para un centro de datos podría generar importantes problemas de calidad en el aire o la salud pública, especialmente para las personas con afectaciones respiratorias. Una admisión de que van a seguir usando esas turbinas y hasta cierto punto esas turbinas y los efectos que hacen son hasta como justificación para recibir un tajo más grande de la electricidad. Si quieren que dejemos de usar estas turbinas, denos más cacho de la electricidad que produzcan. ¿O a poco no tienen un buen sistema de electricidad? Porque si no, tal vez les haría bien un poquito de privatización, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Incluso las cosas que podemos estar de acuerdo, lo inefectivo que es la CFE, lo corrupto que son los gobiernos de por aquí, siempre se puede poner peor. Y estas empresas quieren que se ponga peor para que sea más fácil repartírselo entre sí. Obviamente no les interesa mejorar nada para la gente alrededor, ¿no? Eso es más que obvio. Pero la pregunta que nunca van a dejar que preguntemos es ¿para qué vergas queremos estos data centers? ¿Por qué? Como dijo la señora Hortensia al principio, ¿por qué están poniendo estos data centers en lugar de poner un centro de salud? ¿Por qué están quejándose de una inversión de infraestructura de suministro energético para hogares? Porque eso es lo que son. Buitres, depredadores. El desarrollo no levanta a la población que vive alrededor. Extrae lo más posible. Deja sequísimo el ambiente, como podemos ver en Google Maps, donde ya se ve amarillo todo. No los educa. Si acaso educa a 2 personas en el pueblo, los va a hacer expertos en ciberseguridad y los va a emplear en la Guardia Nacional para acosar a los pobladores que se quejen de que ya no hay agua. Son depredadores. Nada que vaya a darle nada positivo al estado de Querétaro o a este país. Y a fin de cuentas, están dependiendo, incluso si no fuera nada de eso, si les importara todo, que no se nos olvide que esto es una burbuja que puede estallar en cualquier momento. Por eso también quise llamar la atención a lo de la CFE y a lo de McKinsey. Porque la IA ni siquiera es el objetivo real para estas personas, ¿no? La IA no es el punto. Así como el Bitcoin no fue el punto. Así como los NFTs no fueron el punto. El punto es la privatización. El punto es la extracción de recursos. El punto es la generación de dinero. No les interesa ni siquiera la IA solo es la excusa. Si la IA no generara nada, como el Bitcoin o los NFTs, seguirían gastándose esta cantidad de energía. Porque hasta cierto punto el propósito es la extracción, el propósito es la depredación, el propósito es la colonización. Que no les sorprenda que expertos en todo eso, como es la Cámara de México e Israel de Comercio e Industria, estén súper involucrados. Que no les sorprenda que esta misma cámara sea la que esté haciendo la propaganda verde. Básicamente trae... Como esto de, ¿podría la inteligencia artificial salvar el planeta? Este link lo encontré en el en el LinkedIn del jefe de la Cámara México-Israelí. Lo absurdo que es, ni siquiera les voy a poner el video porque sería un insulto para ustedes, no, mitigar la contaminación atmosférica
con IA. No mames. Es un greenwashing total. Quiero cerrar con leerles el comunicado del capitán Marcos. Recuerden que ahora es capitán, ya no es subcomandante. Ya le bajaron un rango. You guessed it, for being white. El amor y desamor según la inteligencia artificial. No sin sorpresa, nos dimos cuenta de que las transcripciones de nuestras participaciones orales en distintos semilleros o no tenían nada que ver con lo dicho, o perversamente cambiaban el sentido original o lo confundían. Más pues. Somos comprensivos, pensamos que eran malas jugadas de los autocorrectores de distintos procesadores de textos. Ustedes ya saben, este empecinamiento palpable en los celulares inteligentes, de cambiar lo que escribes con lo que se te pega la gana al algoritmo. Si ustedes le escriben a alguien "te extraño en mi corazón", el corrector hace su trabajo y lo que llega es "tengo extraños en mi cuarto". No pocas broncas de pareja surgen de estos teléfonos inteligentes. No, ¿cuántas veces yo no he gritado fuck y he dicho pato? Explicando el párrafo anterior. Ha habido varios eventos del EZ que les hemos en el penúltimo podcast, el que sacamos en abril, platicamos que no se los platicamos todo, pero les dijimos, pues ahí están, vayan a checarlos. En esos eventos, las personas que grabaron utilizaron para la transcripción, pues claramente IA, porque estaba del nabo. Dijeron puras porquerías. Entonces les preguntamos y nos respondieron con orgullo que utilizaron un programa de inteligencia artificial al que por solo $20 al mes les mandas el audio y te regresa una transcripción. Pero la IA tiene problemas de oído, donde se dijo una aseveración del tipo: el policía anarquista quiere que su hijo sea como él. Y se transcribió como: una aceleración del policía artista quiere que su hijo sea como él. En otro caso usaron los subtítulos de YouTube. En otro más, la aplicación de un procesador de textos que escucha y escribe. Todos con resultados semejantes. $20, no mames, esto te lo hace gratis TikTok. $20. Jordi Soler, en un texto en su columna de Milenio Diario, La melancolía de la resistencia, 5 de mayo de 2026, señaló el proceso de crear y formar idiotas, la idiotización, como una tarea de la inteligencia artificial, IA de aquí en adelante. De acuerdo, yo agregaría la pereza mental y la haraganería. ¿Para qué leer y tratar de abstraer lo esencial de un texto si la IA te hace una síntesis en unas líneas? Pero no solo eso. Cuando el arte cinematográfico saludó y permitió la llegada a la pantalla verde o azul, no recuerdo, privilegiando así los efectos especiales y el impacto visual, olvido que eso iba en detrimento del guión, la dirección, las actuaciones, las locaciones, la producción, es decir, el cine como tal. Aparecieron así las películas de superhéroes, monstruos, catástrofes e invasiones extraterrestres, donde el actor o la actriz solo tenía que poner cara de espanto y de "no te preocupes, todo va a estar bien". La pantalla verde permitía que la heroína, no olviden la paridad de género, derrotara la invasión alienígena con un prensapelo. ¡Asombroso! Aquí es cuando agradezco con todo mi corazón que el Capi Marcos sea un boomer. 350 pesos por cagar todo y producir pura mierda. Así se siente ahora mucho de la cultura que tenemos. A veces el Capi es medio nefasto con su boomerés, ¿no? Con sus quejas de lo moderno y cosas así. Pero Dios mío, a veces hay que recordar que cuando el Capi le tira mierda a las películas de Avengers y recuerda con nostalgia ver sus películas de Jean-Claude Van Damme, tiene un poco un punto, ¿no? Ya no hacemos estrellas que pueden hacer splits. Ahora le metemos eso a una máquina de IA que escupe pura porquería y roba todo el talento de las estrellas alrededor. Siento que necesitamos este boomer cascarrabias a llegar a regañar a la bola de gente que rodea al EZ, a los adherentes a la sexta, a la gente que admira el zapatismo, para que necesitaban este zape urgente, ¿no? Antes había coreografías en las peleas, éramos una sociedad, exacto. Por eso el Capi no se cansa de andar hablando de películas de acción de los 80s, porque recuerda cuando éramos una sociedad. Pero detrás de la pantalla verde vino la IA y con ella la creación no solo de personajes, también del oficio de la actuación, de guionistas, de la producción, la iluminación, el vestuario, el doblaje, la postproducción y de los etcéteras que todavía conforman el séptimo arte. Detrás de cada evidencia incuestionable vino una derrota factorial, es decir, una derrota a la n potencia, una caída que lleva a otra y así. Porque la IA te ahorra trabajo y tiempo, ergo, la IA viene siendo simultáneamente el productor, comercializador y el dealer de la amable droga de la pereza mental. Detrás de los resúmenes de la IA viene la derrota de una de las características del ser humano, pensar, y sus manifestaciones, leer, escribir, pintar, cantar, jugar, componer, bailar, discutir, proponer, etc. Es decir, de crear y luchar.
Cada oferta que le hace a usted el sistema para ahorro de trabajo, esfuerzo, dedicación, compromiso, esconde un intento de suplantación. Y claro, ningún ahorro económico. Al contrario, 350 pesos es un chingo para presupuestos que estás manejando como persona que está yendo a territorio zapatista, no manches. La IA escamotea el verdadero costo. El asunto no sería que llegue a independizarse y se ponga en contra de su creador, Skynet, en el horizonte próximo, sino que provoque en él, el ser humano, un ser haragán física y mentalmente, que le siga el algoritmo la mayoría, como un nuevo flautista de Hamelin, con el precipicio ya en el horizonte cercano. Imagine usted que está por darle like a una publicación que le gustó y la IA le señala: warning, su like va en contra de lo que dice la mayoría y va a provocar que el número de sus seguidores y por lo tanto su índice de popularidad, o sea, que va a provocar que baje el número de sus seguidores y por lo tanto su índice de popularidad. Pavor. Y ¿sabes qué? Esta es una de las cosas que más tiene razón en cuanto a los algoritmos. No siento que mucha gente se queja de los algoritmos, se queja de que no le está triunfando en ellos. No, es como mucha gente que se queja de las Olimpiadas de la Opresión, se queja de que ganó medalla de bronce. No, mucha queja del algoritmo es resentimiento, la neta, de que no le sabes jugar al algoritmo. Pero la parte más nefasta del algoritmo no es a quién eleva, es qué suprime y cómo te tienes que suprimir a ti mismo para entrar ahí. Lo triste no es que nos advierta que eso va a pasar. Eso hasta sería ligeramente más entendible de lo que está pasando aquí, de que la gente tiene que andar diciendo de suscribirse de la vida para ver si el dios de TikTok no les jala las patas mientras duermen. No es lo que el algoritmo te suprime a ti, sino lo que tú tienes que hacer para encajar en él. Sí es bastante nefasto. Irónicamente, el análisis que va a hacer de la comparación es mucho de lo que pasa en realidad. En las artes, la IA podrá o puede ya escribir una novela y tener éxito porque ha usado el algoritmo y sabe que la muerte del malvado es más bienvenida que la del héroe, o viceversa. Y puede decretar que tal combinación de colores, trazos, composición en pintura, escultura, música tendrá éxito, es decir, popularidad, mayoría. Según esto, la IA puede copiar y reproducir las notas musicales y secuencias y ritmos de, digamos, Mozart y componer una partitura. Se empieza copiando, se sigue luego suplantando, se termina supliendo y eliminando. Un ejemplo, le encargan a usted, en la materia de lectura y comprensión, si es que existe todavía, la obra literaria conocida como El Quijote, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del hispano Miguel de Cervantes Saavedra, quien vivió durante un periodo entre 1747 y a 1616, del llamado virreinato, y que por lo tanto le debe pedir perdón a la 4T. Para que continúe despojando los territorios de los pueblos originarios. Fuck. God, Marcos still has it. Usted, en lugar de buscar el libro y leerlo, entra a internet, googlea cualquiera de las dos frases y se encuentra con que Don Quijote de la Mancha no tiene una cantidad fija de páginas. Varían según la editorial y el formato. Sin embargo, en las ediciones completas más reconocidas, como en la Real Academia Española, el libro ronda de 1424 páginas. Uf, se dice usted. ¿Y cuánto tiempo se lee eso? De nuevo la IA. Leer. El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha te tornará en promedio 27 horas de lectura continua, con una extensión de alrededor de 1000 páginas. La mayoría de los lectores invierten de 2 a 3 meses en una lectura pausada y constante. Aunque si dedicas entre 30 y 45 minutos al día, podrás finalizarlo en 3 o 4 semanas. Demasiado, piensa usted. En este tiempo puedo postear muchos comentarios, sugeridos por la IA, claro, y dar muchos likes y dislikes, también orientados por la IA. Eso todavía no pasa, pero... Así que debo mejor consultar un resumen, la IA. El Quijote es un símbolo universal del idealismo, la libertad y la lucha por los sueños. Representa la eterna confrontación entre la realidad y la fantasía. En la actualidad, el adjetivo quijotesco se utiliza para describir a una persona idealista que antepone sus nobles valores a su conveniencia. He realizado estas búsquedas en internet y cada vez que tecleo la consulta, la IA pone la palabra pensando, mientras el círculo giratorio te advierte que no interrumpas. Pero si usted pone atención, en letras pequeñas aparece de dónde sacó IA el resumen. ¡De YouTube! Es decir, usted ha tomado una decisión, no leer el Quijote porque son muchas páginas, y dado por bueno un resumen, y asumir que prácticamente lo ha leído. Todo esto basado en el algoritmo que decide la fuente de información y su veracidad basada en su popularidad, es decir, en las mayorías, en que tiene muchas vistas. Todo esto viene al caso porque, revisando periódicos y revistas, en las redes sociales solo veo videos de perritos y gatitos, veo que lo que empezó como consejos y recomendaciones para, por ejemplo, el sexo, ahora son dictámenes. ¿Estás teniendo relaciones sexuales adecuadamente? La IA te dice qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. De las historias de los castristas, que me refirió el subcomandante insurgente Moisés, quedé pensando en lo de las mujeres comunes, en cómo fue lo que preocupó al ciudadano como parte de sus propiedades.
incluso por encima de otras cosas más lógicas, su vehículo, su casa, su celular, su computadora, etc. ¿Es la relación de la pareja heterosexual una relación de propiedad, de posesión? Aquí es cuando se empieza a pasar de basado. Un feudo donde el varón, y en algunos casos la hembra, es quien impone la vida y no pocas veces la muerte. No hablo de celos, sino de esa relación tan defendida incluso por el progresismo, donde hay un propietario y una propiedad, y que lo personal se trastoca en un símil de la propiedad social. Mis medios de producción, mis trabajadores, mi marido o mi marida, mis hijos, mi Dios, mi religión, mi color, mi raza, mi lengua, mi modo, mi calendario, mi geografía, mi me conmigo. Se ha realizado un salto imposible en la realidad impuesta a sangre y fuego, y el ámbito de lo personal y lo privado. Y las distintas diferencias, los otros amores, como solemos decir los pueblos zapatistas, se contraponen a una normalidad impuesta. Las personas heteros consideran que su modo es y debe ser universal. Para ello, llamarán en su auxilio a la religión cuantitativa. Somos mayoría y por lo tanto tenemos la razón, y quienes no son mayoría son culpables de eso, de no ser parte de la mayoría. Y por eso es normal la violencia contra los otros. Esta lógica, que es palpable en las redes sociales y medios de comunicación, se reproduce o se refleja en lo individual. La persona es forzada a entrar al aro, esto es, hacer y parecer normal, como la mayoría. A la diferencia, el amor mayoritario le ofrece un closet. La frase lapidaria que me parece iluminó el mayo francés del 68 es toda una descripción de las sociedades civilizadas modernas. Come mierda, millones de moscas no pueden equivocarse. El sentido común se convirtió así en un remedio del sentido mayoritario. Esta aberración podría ser normalizada por la IA, puesto que su fuente de datos son lo que se presenta como más populares. Incluso el oficio de gobernar ahora será el oficio de ser popular. Por eso la IA recomienda reunirse y tomar fotos con BTS, con YouTube, con BlackRock, el verdadero dueño del mundo, por la cantidad de paga que mueve, y no aparece en la lista de las mayores riquezas. La verdad sí, la visita de YouTube... Hay un buen de cosas que Clara Brugada hace que sí, a lo mejor sí se la recomienda IA, ¿no? O sea, neta... A lo mejor el Capi tiene razón aquí y es la única explicación a las estupideces que he estado haciendo Clara. Recomienda reunirse y tomarse fotos con BTS, con YouTube y con BlackRock, el verdadero dueño del mundo por la cantidad de paga que mueve. No aparece en la lista de las mayores riquezas. Que reflejan juventud, nostalgia y realismo en macroeconomía y que recomiendan no unirse con las madres buscadoras, con la gente, con los productores del campo, con los originarios que escapan del control gubernamental, con activistas ambientales, con opositores a megaproyectos, a la gentrificación y a la demagogía como suplente de la justicia. En fin, con todo eso que refleja incapacidad, corrupción y la dura y testadura realidad con la que topa a diario el progresismo. Entonces podríamos decir que la IA, el amor y desamor dependen de la fuente consultada y del apoyo mayoritario. Triunfarás en el amor o fracasarás de acuerdo con el sentir de las mayorías, supuestamente consultadas por IA, pero en realidad moldeadas por ella. Ser popular, este anhelo adolescente de la prepa o high school o bachillerato, es ya la aspiración que rige las sociedades y los gobiernos de la modernidad. ¿Por qué sufrir el sentimiento de tener un hoyo en la panza provocado por el amor o desamor si te quitas el problema de construir una relación simplemente bloqueando o cambiando de avatar o de número? Sí, antes se cambiaba el canal si algo no te gustaba. Ahora, si en realidad no te gusta, solo cambia de celular. Eso sí, que tenga la IA más veloz. Por lo demás, con o sin IA, el objetivo de un sistema no es otro sino generalizar la resignación. Si las religiones ya no lo consiguen, la tecnología lo intenta. Justo como ahora fomentar la resignación frente a la masificación de la duda, la crisis de la identidad, de la incertidumbre, del caos ordenado desde arriba. No para provocar desorden, sino para que se anhele el orden. Resignante ante la catástrofe es el primer paso para luego necesitarla. Interesante. ¿No les suena parecido esto a lo que analizamos sobre McKinsey y la CFE? En la modernidad que padecemos, no hay nada más subversivo que pensar. Bueno, tal vez hay algo más irreverente. Organizarse. Y para organizarse, amigos y enemigos, como para el tango y para hacer el amor o el desamor, se necesita al menos dos. Nota, si escribo una tontería debe ser por la inteligencia artificial que cambió lo que quise decir. Ni modos, continuará desde las montañas del sureste mexicano, el capitán, con su nueva firma toda chingona. El capitán en la ausencia de la IA. Mayo de 2026. Entonces, este post quedó hasta mejor de lo que esperaba cuando lo planeé. Me encanta esto. El objetivo del sistema no es otro sino generar la resignación. Si las religiones ya no lo consiguen, la tecnología lo intenta. Justo como ahora fomenta la resignación frente a la masificación de la duda, de la crisis de la identidad, de la incertidumbre y del caos ordenado desde arriba. No para provocar desorden, sino para que se anhele el orden. Resignarse ante la catástrofe es el primer paso para luego necesitarla. Eso es una descripción muy apta de cómo funciona la privatización de paraestatales que se dejan abandonar a propósito, de este saqueo sistematizado que el neoliberalismo ha hecho por 50 años, de este truco viejo que se inventó la dama de hierro y que ahora están usando los lords del silicón.
Ay, qué mamona me celebración. Eso estuvo tan mamón que me sonrojé. Pero en fin, sí, yo tengo que practicar en eso de cuando me echo una frase mamalona, ponerla en mi comunicado y sin pena. ¿Ustedes creen que el Capi cuando escriba estas oraciones diga como de, ay, me mamé? Yo sí. Entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, que desde hace años la Cámara de Comercio Industrial de Israel ha estado metiendo las manos en Querétaro junto con el PAN de Curi para venderle el agua para encontrar una forma de que las concesiones de agua que van a dejar a los pueblos como La Esperanza y La Viguilla en secos, como pasa, se pueda vender no solamente como algo que no es malo, sino como algo bueno, como algo ecologista. Van a plantar árboles aquí que, curiosamente, para que no te voltees, que del otro lado de la calle ya el charco que estaba ahí ya no está, las ranas y los pájaros que venían ya no vienen. Van a venderte que te van a educar en cómo usar computadoras, pero no te van a ofrecer nada útil. Nada más van a agarrar a dos chavitos de tu pueblo, les van a enseñar cómo ser hackers de ciberseguridad y van a usarlos para espiar a los pobladores que se quejen de la falta de agua y de electricidad. Van a utilizar las herramientas del Estado para destruir al Estado mismo, ¿no? Para destruir lo poco del estado de bienestar que existe, para subirte los precios de electricidad, para quejarse cuando te construyen infraestructura que vaya para ti, no para ellos. Eso es mucho un microcosmo de lo que pasa en todo el país. Pero qué bueno que haya salido esto del Capi, no solo porque fue un gran texto, sino porque en serio la izquierda mexicana está subestimando la IA. La está subestimando. Por huevones, muchos de ellos. Y por eso también me gusta, a veces critico a la gente que es muy como glorifica un poco el esfuerzo, pero la verdad cuando veo a gente que no tiene una discapacidad, que su chamba es estar en redes, veo a la cantidad de artistas que están dispuestos a apoyar una causa como LZ, el CNI, las luchas por el territorio y por la vida en todo el país. Hay un montón de artistas que harían gratis lo que ustedes le están pagando $20 a una app para que lo haga mal, para robar y robar mal. Ah, cómo me gusta el estilo. O sea, como esta belleza que hizo para combatir el fracking. No al fracking, ni tierra fracturada, ni al agua envenenada. Y vean, qué chulada de cartel. Y mientras tanto, los grupos que están oponiéndose al fracking con IA sacan nada más como o fotos calcadas feas con gente con 3 dedos y balbuceos escritos, o la pinche imagen de Pixar de aquí. Díganme qué prefieren ustedes. ¿Esto porquería o esta chulada? Por favor. Realmente espero que esto les sirva de un zape a la izquierda mexicana. Que recordemos cuando solíamos ser una izquierda mexicana. Que recordemos que si vamos a luchar por el agua y por la vida, una de las industrias que más fuerte viene a joderse el agua y la vida de este país son la industria de la inteligencia artificial. Que la única razón por la cual esto se ha limitado a solamente 2 o 3 pueblitos de Querétaro es porque principalmente mienten sobre la cantidad de fábricas que ya tienen. Sí, es una mentira, pero no es una promesa, es una amenaza. No podemos dejar que consigan 1 gigawatt de procesamiento en Querétaro. Con los máximo 300 que hay activados ahorita, ya están sufriendo un chingo. Si llegan al giga o más, va a ser una devastación inmesurable. Y no se va a detener ahí, obviamente. Querétaro solamente es el primer estado que pasó, y pasó porque desde 2022 les regalaron su agua a la industria. Si otros estados hacen lo mismo, nada más con la finta de que no es contra las cerveceras, ¿qué vamos a hacer? Realmente espero que con este texto del Capi se despierten los boomers izquierdistas y se den cuenta de que no solamente va a lastimar, es hipócrita, va a empezar a lastimar los esfuerzos organizativos, no solo porque se ve culero, sino porque si tú eres alguien que vive en un pueblo que está siendo devastado por los data centers y ves que la gente luchando por el agua y por la vida usa el producto de esos data centers, te vas a sentir total y completamente abandonado. Y tu única opción va a ser resignarte y decir, bueno, pues que nos den nuestras clases de computación. Es decir, acabar necesitándolo. Depender de las industrias privadas que te depradaron, te quitaron tus derechos, tu agua, tu territorio, y ser clientes de esas empresas en todo. No, o sea, ya en las ciudades ya lo vivimos con la vivienda, pero Dios mío, se puede poner peor. Entonces, pues sí, como dijo el Capi, lo más irreverente es organizarse. Entonces, incluso con esta cosa de lo mucho que me cae mal que usen IA, les sigo diciendo, hay que estar checando esta reunión que va a ser el Congreso Nacional Indígena en Nayarit, ¿no? Porque de nuevo, no me gusta regañar a la gente que lucha por el agua y por la vida, porque también sé que les mienten.
de que no tienen acceso a toda la información, de que, no les, de que les dicen que en realidad nuestras data centers son súper woke y súper ecológicos, pero no es cierto. Esperemos, la mejor forma es apoyar a estos grupos y llegar y decirles en persona, oigan, chale, no, entonces, si viven en Nayarit, si ya se están organizando por las devastaciones en su playa, cáiganles, organícense con la banda del CNI. A lo mejor, porque la mejor forma de que te escuchen es que compartas lucha. Algo que me frustra mucho de Curi, ¿no? Este mismo güey que le entregó Querétaro a los sionistas, que le entregó Querétaro a Silicon Valley, que les está dando el agua a la salud de la gente, a las empresas, de repente le importan mucho las familias de Querétaro. Y esa es la misma excusa que todos los pinches panistas tienen cada vez que hacen algo como esto. Si ustedes no vieron, esta semana Curi usó un veto en contra de la iniciativa que había pasado en el Congreso de Querétaro. Este es un artículo de Grupo Animal, dice: con desinformación, Mauricio Curi veta la ley de identidad de género en Querétaro. Es falso que aplique a niñas y niños, era para personas adultas. Ustedes saben que yo ya apoyo de por sí las leyes de identidad trans. Siento que incluso a esas las atacan con falsedades, ¿no? Inventándose que permiten cirugías que no están permitidas. El acceso a la salud de las infancias trans no involucra cirugías irrevertibles, sino acceso a tratamientos psicológicos y a lo mucho a bloqueadores de hormonas que son totalmente reversibles. Pero eso no fue ni siquiera el debate que estaban teniendo. Era una ley de identidad de género, no incluía a niñas y niños. Era para personas adultas, personas en todo uso de su razón, que perdieron un derecho porque este conservador rancio está queriendo jugar a la guerra cultural como su amiguita Ayuso que vino este mes. El PAN no entiende todavía que este juego no le gusta a nadie en México. En México no queremos estas mamadas. Si no, Cuadri sería todavía un político relevante. El PAN y la oposición van a seguir perdiendo si en lugar de dar una alternativa a los errores de la 4T, lo que hacen es desollar a sus propios estados, entregarles los recursos a Silicon Valley, a los sionistas, y cubrirse detrás de esta mentira de que es para defender a las familias, como si les importaran esas familias cuando les están quitando el agua. No, esto es un ataque contra las personas trans. Es una distracción, sí. Los derechos de las personas trans no son una distracción, pero para este cabrón, esta guerra cultural lo es, porque no tiene nada más que ofrecer. Es pura devastación, es puro retroceso en derechos y no es nada que le pueda ofrecer a las familias queretanas. Las familias queretanas van a perder su agua y sus derechos. Entonces, que se vaya a la chingada Mauricio Curi, y ojalá que le pase igual que Cuadri y se dé cuenta que estos jueguitos de guerra cultural no funcionan en México. No somos gringos. No tenemos un culto a Donald Trump. No tenemos una sola imagen no hay un solo conservador mexicano que vaya a sacrificar su carrera para jalar a una población que no está pidiendo esto. Los derechos trans tal vez no los apoye todo el mundo, pero no, el mexicano promedio no pierde su tiempo oponiéndose a ellos. Eso es cosa de trolls de Twitter. El mexicano promedio quiere salir adelante, quiere tener comida en la mesa, quiere tener electricidad barata, quiere tener agua. Y eso es lo que Mauricio Curi no les está dando. Entonces, ya déjennos en paz. La gente trans merece los derechos que son suyos, que se ha ganado en este país, que la Suprema Corte dictaminó y que probablemente le acaben tirando su veto porque es inconstitucional. Lo que estaba haciendo el Congreso de Querétaro era seguir la ley, seguir las cosas que ya se mostraron que son derechos ganados. Mucha suerte a la gente de Querétaro que tenga que combatir las pendejadas de Curi, tanto del lado de este güey vendiendo su estado por 3 pesos a una burbuja que va a explotar en cualquier momento, como que les va a quitar derechos por una guerra cultural que va a explotar en cualquier momento. Es muy triste ver que Querétaro está perdiendo su tiempo y sus recursos en los caprichos y en las babosadas de este gobernador tan culero. Hay mucha chamba que chambear como para pensar eso totalmente. O sea, y no, en Estados Unidos siquiera sí hay base transfóbica, porque los convencieron, ¿no? Porque los engañaron. Pero hay base transfóbica. Sí hay uno que otro pendejo que es capaz de decir, hoy no como para joderme a la gente trans. En México no. En México el güey más transfóbico prefiere tener chamba. Esos jueguitos no nos importan aquí, nunca nos han importado. Les deseo toda la suerte del mundo y vamos a estar al pendiente aquí en este stream con esto. Entonces, muchas gracias por venir aquí.